En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros invitados, nuestros senadores, los profesores que nos acompañan por Zoom. Muchas gracias por poder venir a exponernos hoy día sobre este proyecto. Subsecretario, al asesor jurídico. Señor secretario, ¿cuenta? Muchas gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas presentes, muy buenos días. Señora Presidenta, se ha recibido en esta Secretaría una comunicación del Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Eduardo Fuentes, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión programada para el día de hoy. Había sido invitado especialmente. Y en todo caso, en relación con el proyecto que tenemos en tabla, reitera los planteamientos que hizo ese alto tribunal en la materia y que fue presentado ese informe a la Comisión de Seguridad. Nosotros hemos fotocopiado para ustedes el informe de la Corte. Sí. Bien, estimado subsecretario, no sé si quiere agregar algo más a lo que dijo el ministro en la sesión pasada o le damos paso a las exposiciones de los profesores. Antes ofrezco la palabra a los senadores por temas varios. Senador Durresti. Sí, gracias, Presidenta. Junto a saludar a los invitados presenciales y telemáticos. Dos cosas. Vamos a estar al comienzo de la sesión, pero vamos a estar en un par de minutos en la Comisión de Hacienda, que hay una presentación que me toca estar presente en materia de gobiernos regionales. Y aprovechando por su intermedio que está el subsecretario de Justicia, quiero una precisión porque tuvimos una desafortunada información en la semana y me gustaría precisarlo con usted, subsecretario. El Ceremi de Justicia de la región de Los Ríos, el día viernes, formalmente me indicó que la cárcel de Río Bueno, una cárcel que en esta comisión hemos en reiteradas oportunidades señalando cuándo diablo se reinaugura, no va a estar disponible en los próximos meses porque recién ahora, en estos días, se está licitando la techumbre. Tuvimos ya un gran y extenso programa de reparación eléctrica. Año y tanto en que se llevó a cabo, otro año y tanto no sé para qué. El Ministerio ha dado cuenta permanentemente, y creo que es una realidad, el problema de hacinamiento. Si bien este no es una gran cárcel, es una cárcel que permite descongestionar otra, permite dinamizar y manejar de mejor manera la peligrosidad de reos y, bueno, obviamente no deja de ser un recinto penal menos de 100 internos, pero que permite distribuir. Tenemos una situación además tremendamente complicada respecto del personal. El personal o que se ha ido jubilando o que ha tenido que desplazarse a otros recintos, principalmente desde Río Bueno a Valdivia. Entonces, me preocupa enormemente. Yo le pediría, con mucho respeto, subsecretario, que sus autoridades regionales tengan la consistencia de decir si eso es verdad. Usted aquí en esta comisión señaló que se inauguraba, se reabría este segundo semestre. Y lo que me dice el Ceremi de Justicia en la región de Los Ríos es que durante el segundo semestre, ya estamos entrados el segundo semestre, se licita la reparación de la techumbre. En el sur, para los que viven en el sur, la techumbre es bastante importante porque en Río Bueno llueve bastante. Entonces no es una reparación, me imagino, de poner un par de alquitrán, ¿no? ¿Cómo se llama lo que le ponen arriba? Tapagotera, sino que es una cosa compleja. Un teflón. Entonces, yo le pido, subsecretario, por su intermedio, certeza respecto de eso, que se cumpla la palabra. No podemos seguir esperando ni improvisando una situación de eso. O sea, usted dice una cosa aquí, su Ceremi dice otra cosa allá. Y los internos, los gendarmes, la comunidad mirando el techo. Yo le pido formalmente claridad para entregar una información y que no tengamos esta sorpresa o esta comedia de licitaciones y reparaciones por etapa de un recinto. Es política pública la necesidad de contar con más recintos. Y que esto se esté demorando, se esté dilatando, es realmente sorprendente. Lo que le pido es formalmente una respuesta, Presidenta, al subsecretario, para que no tengamos más comedias de declaraciones o equivocaciones. Gracias, senador Durresti. Subsecretario. Presidenta, muchas gracias. Bueno, agradezco la pregunta del senador porque nos permite también dar cuenta de el trabajo que estamos realizando en esta materia en particular.
Estaba buscando aquí en mi cuaderno. El 1 de agosto tuve reunión con el director nacional de Gendarmería, precisamente para ir revisando el programa de trabajo en materia carcelaria, principalmente en infraestructura, que es una de las principales preocupaciones que tenemos al interior del Ministerio. Lo ha señalado el ministro, lo he señalado yo también, debido a la alta sobrepoblación que hemos tenido, el aumento explosivo de población penal, de población privada de libertad, que por cierto también incide en el proyecto que estamos discutiendo hoy por hoy, en particular en cuanto a las medidas que se toman en relación a la ley 18.216. En ese sentido, lo que le puedo señalar, senador, según la reunión que tuve con el director nacional y el equipo de infraestructura de Gendarmería para ver las reaperturas de los distintos establecimientos penitenciarios a lo largo del país que estamos precisamente reabriendo producto de esta sobrepoblación y también la inauguración de los establecimientos penales nuevos que tenemos, le puedo decir que en el caso de Río Bueno se mantiene para el segundo semestre de este año. Estamos apurando todas las licitaciones, estamos realizando todos los trabajos lo más rápido posible para reaperturarlo dentro de este segundo semestre. De hecho, la fecha que yo tengo es noviembre, diciembre de este año, ¿ya? En el caso de Pozo Almonte, la fecha que tengo es octubre, noviembre de este año. En el caso del Complejo Penitenciario Femenino de Bulnes, la fecha que tengo es septiembre, octubre de este año. En el caso de La Laguna, seguimos con el segundo semestre del próximo año, y el Manzano en Concepción, que es un penal también nuevo, que es de los principales que vamos a inaugurar durante este año, que es muy importante, es finales de agosto, principios de septiembre de este año. Eso es lo que le puedo señalar. Si quiere, voy a especificar aquella información y lo podemos comunicar de manera mucho más oficial, pero como le digo, el 1 de agosto tuve reunión con el director nacional de Gendarmería para revisar cómo va el plan de reapertura y eso es lo que yo le puedo señalar, senador. Si usted lo que dice es cierto, me deja más contento o más tranquilo, pero yo le pediría que le informe a su Seremi que entregue la información adecuada y que se pueda comunicar, porque formalmente él me señaló algo completamente distinto, que viene la licitación y que difícilmente va a calzar eso dentro del segundo semestre. Entonces le pediría formalmente eso porque, reitero, y para precisar, subsecretario, yo sé que usted es riguroso y las cosas, si a mí me da lo mismo, si a mí me dicen en noviembre del próximo año, en noviembre del próximo año. Pero acá tenemos, para que no tengamos dobles discursos, reparación, que es claramente reparar el techo en este caso, y dotación. La información que me entregan es que precisamente el conjunto de personal que era de esa unidad o ha jubilado o se ha trasladado, no es una unidad que parte directamente. También la pregunta, una cosa es la inauguración del edificio propiamente tal, que se entrega en obra. Lo importante es que funcione y se va a tener el personal destinado. Entonces yo le pediría que, para no alargar esto, porque tenemos otra cosa, yo le pediría, subsecretario, porque sé que además no es el motivo de la convocatoria, yo le agradezco que usted venga ahí los apuntes, que nos informe detalladamente si es Pozo Almonte y otros recintos en que de una u otra manera inciden en nuestras regiones o en el territorio, el calendario. Con esa precisión yo le diría reparaciones que hay que hacer, pero también funcionamiento de las dotaciones respectivas para efectos de poder llevar adelante esta situación, o sea, su inauguración. Subsecretario, sobre el mismo tema, senador. Bien, démosle la palabra al senador Galilea entonces antes de que conteste el subsecretario, para que después de eso podamos ir a la... Sí. No sé, lo siguiente, Presidenta. La región del Maule desde hace, 14 años empezó un plan carcelario en la región que consistió primero en la construcción de una cárcel para jóvenes de primera categoría para sacarlos del lugar donde estaban, que era muy precario. Eso se hizo y se completó con todo éxito. Al dejar liberado lo de los jóvenes, todo ese recinto que era de jóvenes se adaptó correctamente para cárcel de mujeres, que también estaban al debe, y eso también se completó. Y finalmente dimos paso a la obra de mayor envergadura, que es la cárcel de La Laguna, que no sé finalmente si van a resolver el tema. ¿Para cuándo está lo de
el agua potable de la cárcel, porque la cárcel está construida hace mucho rato y te falta el agua. Pero todo este plan consistía también en que la cárcel antigua, que está en medio de la ciudad, se le entregaba a la ciudad para un centro cívico, respecto al cual la municipalidad, de hecho, hizo un convenio, o sea, hizo un concurso internacional de arquitectura que se llevó a cabo, con jurado, proyectos seleccionados, etcétera. Hemos visto unas señales, llamémosle, erráticas o equívocas del Ministerio de Justicia, en el sentido de, sí, después cerramos la cárcel del centro de Talca. Quiero advertir y decir que la ciudad, los talquinos han hecho un esfuerzo gigantesco en tema carcelario, aumentando la capacidad carcelaria, pero eso tenía como única condición que la cárcel del centro se cierra y se transforma en un espacio, un centro cívico de primera categoría para la ciudad. Entonces, quería señalarle, subsecretario, que eso debe ser así y se debe respetar el origen de lo que fue todo este plan carcelario en la región del Maule y particularmente en la comuna de Talca. Entonces, ojalá cuanto antes puedan entregar la cárcel de La Laguna para hacer el traspaso, el traslado de reos, cerrar definitivamente la cárcel del centro, entregárselo al municipio para que lleve a cabo y se concrete este centro cívico que tuvo un concurso internacional de arquitectura, que ya está resuelto y que solo estamos esperándolos a ustedes para que eso ocurra. Así que quería dejar planteado el tema, Presidenta. Gracias, senador. Subsecretario, brevemente aprovechar y decirle al senador que el ministro está en Valdivia hoy día. Escríbale en WhatsApp. Sí. No, presidente, muy breve. Efectivamente, las fechas que yo estoy dando en razón de la reunión que sostuve con el director nacional de Gendarmería el 1 de agosto son para la reapertura, es decir, que la cárcel comienza a funcionar. Eso es lo que vamos a hacer en el Manzano ahora a finales de agosto, comienzo de septiembre. Es lo que vamos a hacer en Pozo Almonte, como yo decía, fecha octubre-noviembre de este año. En Río Bueno, noviembre-diciembre de este año. En Bulnes, septiembre-octubre de este año. ¿Por qué septiembre-octubre? Porque, por cierto, requieren de terminar las licitaciones, ver la dotación, y por eso tienen un plazo de movilidad. Efectivamente estamos trabajando en ese sentido. Esto siempre se puede correr un mes, 15 días, tienen algunos plazos de flexibilidad porque, como todos sabemos, incluso cuando nosotros hacemos alguna obra en una casa nuestra, las cosas se demoran un poco más de lo que uno hubiera pensado. Pero estamos trabajando con esos márgenes de temporalidad y esta es la última información que yo tengo desde Gendarmería, es decir, reapertura, teniendo todo listo. Quiero señalar lo siguiente también, Presidenta. Nosotros durante este gobierno hemos reaperturado varios establecimientos penitenciarios, muchos de los cuales los hemos invitado a ustedes también a sus inauguraciones aquí en Santiago y en otros lugares, y hemos estado trabajando intensamente en un plan de infraestructura penitenciaria para también, por ejemplo, habilitar La Laguna. En el caso de La Laguna, una cárcel que se encuentra terminada su construcción, se encuentra en marcha blanca, una tremenda infraestructura. Son más de 100.000 millones de pesos lo que costó esa obra y estamos en la licitación de la habilitación, todo lo que implica habilitar una cárcel y esperamos tener ese proceso listo durante el próximo año para reaperturarla durante el próximo año. Esos son los plazos que estamos manejando. Y respecto a lo otro, sabemos que existen una propuesta de parte de la municipalidad. Nosotros conversamos con el ministro Larraín, con el subsecretario Valenzuela, que son las autoridades anteriores, para saber si existía algún acuerdo propiamente tal. No existe un acuerdo propiamente tal, existe una propuesta desde la municipalidad de Talca. Nosotros hemos recogido esa propuesta, el ministro se reunió con el alcalde de Talca, yo también he ido a la ciudad y he tenido reuniones con las autoridades locales. Tenemos una situación penitenciaria país bien compleja, de la cual tenemos que hacernos cargo como país. Efectivamente, en la cárcel de Talca actualmente hay alrededor de 800 personas privadas de libertad para una cárcel que tiene capacidad para 400 personas, y lo que hemos señalado es que una vez que se aperture La Laguna, tenemos que ver y trabajar en cómo reconvertimos ese espacio y ese recinto penitenciario, entendiendo que hoy por hoy tenemos un 120% de ocupación de las cárceles a nivel país
¿ya? Y tenemos que entender como país, como Estado, que tenemos que hacernos cargo de aquello, y por ende las plazas que tenemos a lo largo del país en general son muy valiosas, y por lo mismo estamos reaperturando establecimientos penitenciarios que antes habíamos cerrado. No estoy diciendo más que aquello. No, sí, solo... Por favor, le suplico que sea lo último, porque no es materia esta sesión, tenemos plazo para ver este proyecto. No, sí, simplemente la región del Maule y en particular la comuna de Talca ha hecho un esfuerzo gigante en inversión, en ponerse al día y aumentar su capacidad carcelaria notoriamente. Pero eso no era para recibir a todos los presos del país en la comuna de Talca. Entonces, queremos, porque ese fue el origen desde siempre, desde hace 14 años, a mí me tocó dar el puntapié inicial en toda esta transformación, siempre tuvo como objetivo aumentar la capacidad carcelaria, mejorar las condiciones carcelarias de jóvenes, mujeres y adultos que estuvieran privados de libertad, pero también dándole la posibilidad de desarrollo urbano a Talca, que hoy día está impedido. Así que le solicito que tengan en cuenta eso. Gracias, senador. Vamos a enviar un oficio, subsecretario, con todas las observaciones y consultas de los senadores. Si no, nos vamos a alargar en esto, porque usted le va a contestar, el senador Galilea le va a volver a contestar, y esta comisión está citada para otro tema. Pero le va a mandar el oficio para que usted tenga todas las posibilidades de hacerlo. Bien, vamos a entrar entonces en el estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en la materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Recordarle a esta honorable comisión que este proyecto fue aprobado en general y en particular por la comisión, o fue visto y estudiado por la Comisión de Seguridad, pero la sala nos mandató con plazo para que nosotros lo estudiemos en particular también. Y ese plazo tiene que estar despachado en la comisión el 23 de agosto. Por lo tanto, hoy día, la semana pasada, escuchamos al Ministerio Público y escuchamos a la Defensoría Penal Pública. Hoy día vamos a escuchar a los profesores. Agradecemos desde ya el que hayan querido participar y ayudarnos en esta materia con su opinión académica, a los profesores Antonio Bascuñán, Gonzalo Medina, Javier Vileman. Muchas gracias, profesores, por estar acá. Hoy día, al término de esta sesión, ya hasta el miércoles 16, una semana, vamos a abrir el plazo de indicaciones. Es una semana para dejar a la Secretaría jueves y viernes de la semana siguiente para que puedan hacer el comparado. Y la semana de vuelta a la regional, lunes 21, martes 22 y miércoles 23, vamos a dedicar los 3 días a este proyecto para poder cumplir con el plazo que nos mandató la mesa y la sala. Habiendo dicho eso, don Ignacio Castillo, que nos acompaña, los invitamos aquí a sentarse a la mesa, si así lo estima pertinente, también para escuchar a los profesores. Agradecemos una vez más a los profesores, les damos la bienvenida y no sé si ustedes tienen organizado alguna forma de exposición. Le damos la palabra a los 3 para que nos expongan su opinión respecto de este proyecto. Profesor Bascuñán. Muy buenos días, señora presidenta. Muy buenos días también por su intermedio a los señores senadores, a los funcionarios de la comisión y también al subsecretario y funcionario del Ministerio de Justicia. El profesor Vileman va a ofrecer una descripción general del proyecto. El profesor Medina se va a concentrar en observaciones acerca de cuestiones procesales y al final yo, señora presidenta, me concentraré en algunas cuestiones sustantivas. Muchas gracias, profesor. Profesor Vileman, tiene entonces usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los presentes, los senadores presentes, a las personas del Ministerio de Justicia, al subsecretario y a Ignacio Castillo, también en representación del Ministerio Público. Yo quería hacer como explicó el profesor Bascuñán, un pequeño repaso de, por así decir, un vistazo general de lo que es el proyecto, de lo que era su origen y cuáles son las cosas que uno puede rescatar actualmente, con una opinión muy general, más o menos rápido, respecto a sus distintos aspectos. Si ustedes lo recuerdan, en su origen este era un proyecto cuya función central estaba en elevar todas las penas de presidio, todas las penas de cárcel, a una pena mínima de 1 año. Eso lo hacía cambiando el sistema de penas en general en el Código Penal, con el objeto declarado en el proyecto de hacer 2 cosas, una de las cuales la hacía, la otra no la hacía.
Lo primero es que el proyecto entendía que las penas de cárcel de baja duración no tenían efecto resocializador. Y en segundo lugar, decía que había que aumentar la probabilidad de condena. Eso es algo que no tiene mucho que ver con aumentar o disminuir las penas en ese sentido. El proyecto podía generar problemas muy graves. Con Pilar Larroulette escribimos algunas columnas, hicimos una simulación respecto a cuáles serían los efectos que uno podría esperar inmediatamente con el cambio de la ley. Por supuesto, no con aplicación retroactiva, pero si estuviera aplicado en régimen. Y lo que calculábamos es que aumentaría en el mejor momento el sistema carcelario chileno, 2011 al 2018, cuando la población carcelaria más baja, habría aumentado más o menos en 30.000 personas el stock, en cualquier momento. 30.000 personas privadas de libertad. Todas esas personas habrían sido sustituciones, ¿no?, de personas que estaban por delitos de cuantía alta, por personas que están por delitos de cuantía más baja. Por decirlo de otro modo, el efecto esperado hubiese sido que la proporción de la población encerrada estuviera ampliamente conceptada en delitos que no son los delitos graves. Los delitos graves, que típicamente tienen mucha concentración en el stock carcelario chileno, son ante todo los robos violentos, seguido con los robos con fuerza. Luego vienen los delitos más bien violentos como el homicidio, las lesiones, delitos sexuales, etc. Y aquí lo que hubiese pasado es que esos se mantienen, porque no se ven modificados por el proyecto de ley, pero hubiesen aumentado muy intensamente las personas que están en el stock carcelario, o sea, en cualquier momento dentro de la cárcel, por delitos de hurto o delitos de alguna entidad baja, ¿no? Sobre todo poblaciones que tienen mucho reincidencia, mucha vuelta a la cárcel. Y eso, cualquiera sea la política criminal que uno tenga, yo creo que es un problema si se hace de la noche a la mañana sin cambiar otros factores. Es simplemente agregar población carcelaria sin demasiados objetivos. En lo que alcanzo a entender, eso cambió. En las conversaciones que tuvieron lugar en la Comisión de Seguridad, mitigaron el efecto de estas modificaciones penales. Lo que dice relación con aumentos de penas de este nivel de generalidad fue dejado para la discusión de Código Penal en general, llámese proyecto de Código Penal, y ese acuerdo que entiendo que se produjo entre la Comisión de Seguridad y el Ministerio, me pueden ahí corregir si esto es falso o verdadero, yo creo que es algo importante, porque era un cambio demasiado intenso, hecho sin ninguna clase de estudio de impacto, ¿no? Lo que queda del proyecto, en lo que alcanzo a ver, son tres cosas. En primer lugar, esto se mantiene en relación con el espíritu original, intenta aumentar el peso que tiene la reincidencia respecto a la pena probable que uno puede esperar sobre los delitos, ¿no? Esto lo hace con un mecanismo que voy a discutir después, el profesor Bascuñán tal vez lo puede discutir más en profundidad. Lo segundo que hace, que yo creo que es algo que debe ser celebrado como objetivo, es que intenta introducir, yo diría, esta es la mutación central que tuvo el proyecto, medidas para hacer más eficientes los procedimientos penales. El cálculo que supongo que está detrás de la Comisión de Seguridad en esto es que la probabilidad de condena de una persona que comete un delito termine siendo condenado disminuye en la medida en que el sistema es menos eficiente. Esto es más o menos obvio, y en ese sentido, en relación con su pretensión original, ¿no?, de aumentar probabilidades de condena, intenta hacerlo por la que yo creo que es la mejor vía, que es intentar eliminar, si ustedes quieren, los cuellos de botella, aquellas cuestiones que son, perdón por lo vulgar, que son pura grasa en el sistema procesal, que no protegen ningún derecho, sino que son simplemente rituales que se reproducen y que disminuyen la eficacia del sistema. Yo creo que ese como frame, como marco para abordar reformas al sistema penal es un marco adecuado. Y que el proyecto en parte lo hace. Por supuesto, voy a decir algo un poco más concreto más adelante. Lo tercero que hace el proyecto es que introduce reglas de protección de fiscales. Yo entiendo que esta es una petición gremial muy importante. No voy a referirme a ella, no estoy seguro si Gonzalo lo va a hacer, simplemente porque no sé sobre el tema. Si son medidas adecuadas o no son adecuadas. Al ojo me parece que algunas son un poco agresivas en términos de que impiden conocimiento de con quién se está litigando, pero la verdad prefiero no meterme ahí porque prefiero opinar respecto a aquellas cosas en las que sé. Por último, una sola cosa que yo diría con mayor peso crítico. En este acuerdo entre el Ministerio de Justicia, entre el Gobierno y la Comisión de Seguridad, de aquellas cosas que cambian muy intensamente las penas, dejarlas para una agenda más larga, yo creo que hay una cosa que no está siendo mantenida, que son indicaciones que se introdujeron limitando el ámbito de aplicación de las penas sustitutivas. Básicamente lo que hacen es bajan el RAC, o sea, establecen que para efectos de que se apliquen las penas de libertad vigilada, que es la pena sustitutiva más intensa, el rango de la cuantía de la pena que tiene que ser condenada a una persona tiene que ser 3 años y no 5 años como antes. Y esa es una modificación con la que se puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero que tiene el mismo problema que la original. Sin que uno modele cuáles van a ser los efectos, puede tener efectos de aumento muy grande de poblaciones carcelarias, que son más bien cuestiones de agenda larga, no agenda corta, o sea, de leyes que se tramitan más rápido y con menos estudios. Yo diría, a ese respecto sería muy crítico
no por una cuestión necesariamente de fondo, sino que eso es una discusión general del sistema de penas. Déjenme referirme muy brevemente entonces a aquellas cuestiones que sí hace el proyecto y que yo creo que pueden ser discutidas y que tal vez este es el momento de hacerlo. Lo primero, creo que esto es parte del compromiso o del acuerdo que hubo entre el Ejecutivo y la Comisión de Seguridad, establece ciertas reglas especiales para el tratamiento de la reincidencia. Básicamente lo que dice le otorga un efecto específico de agravación de la pena, tal vez el profesor Bascuñán puede decir algo respecto a esto después, a las agravantes que están vinculadas con la reincidencia y cuando se imponen por segunda vez, o sea, a una persona le fue impuesto anteriormente, ese le impone un efecto más grande, que es básicamente subir en un grado la pena. En este sentido se parecen a las legislaciones comparadas, no es exactamente un 3 strikes you're out, pero es parecido a este efecto creciente de aumento de la relevancia de la reincidencia. Yo no tengo nada contra este marco, contra esta idea de que la reincidencia sea crecientemente más importante. Me parece que hasta cierto punto es adecuado. Lo que sí creo que la técnica que se utilizó no es la más feliz, por decirlo de algún modo. En vez de redefinir la reincidencia, que es algo que tiene mucha ambigüedad en el derecho penal chileno, tiene 3 reglas distintas que nadie sabe muy bien qué significa, en vez de hacer una regulación completa de la reincidencia, lo que hace es que le otorga ciertas agravantes específicas, efectos especiales. Yo creo que era una mejor oportunidad para efectos de hacer una regulación más completa de la reincidencia. Pero si uno quisiera producir, este es todo mi mensaje, algo más claro respecto al tratamiento de la reincidencia, yo creo que sería mejor abandonar el modelo de mirar los artículos 12, número 14, 15 y 16, introducir una regla especial respecto a la reincidencia y a ese respecto empezar a producir cuáles son los efectos. Yo creo que sigue siendo poco claro cómo ella opera. Lo segundo, cuestión que hace el proyecto es que intenta aumentar la eficacia de los procedimientos. Como les decía, yo creo que todos los que estamos aquí, cualquier persona que tiene cercanía con el sistema, cómo funciona en la práctica, sabe que hay espacios que son extremadamente ineficientes. Y que no solo son ineficientes por protección de derechos o cuestiones por el estilo, son ineficientes por pura reproducción de rituales que no tienen sentido, que nos orientan a producir mejor información en el proceso. Yo diría a este respecto que esta idea de abordar ese problema me parece no solo encomiable, sino muy importante. En ese sentido la apoyo sin dudas. Al igual que en los otros casos, yo creo que es importante, sin embargo, distinguir entre lo que uno podría llamar agendas cortas y agendas largas. Hay ciertos aspectos, esta es una ley, por decirlo de algún modo, de agenda corta, está hecha con reglas muy discretas, por discretas quiero decir muy específicas, que no abordan como ámbitos regulatorios completos, no hay regulaciones muy complejas, y en ese sentido funciona para hacerlo un poco más rápido. Entonces voy a ir mirando uno a uno lo que me parece que son cosas bien logradas para efectos de un sistema de agenda corta y aquellas que yo dejaría para un sistema más bien de agenda larga. Muy brevemente, y con esto termino, Presidenta. Primero, lo que hace el proyecto es que intenta cambiar en alguna medida el sistema de recursos que existe en el Código Procesal Penal. Básicamente lo que dicen, no estoy seguro de dónde surgió esto, es el juez que revisa por causales vinculadas con mala aplicación del derecho, con incorrecta aplicación del derecho, no necesariamente tiene que anular el juicio en cuestión, sino que puede dictar sentencia de reemplazo. Y esto con el argumento de que el sistema ha perdido la superintendencia, si usted quiere, la capacidad de guía jurisprudencial del sistema penal que otorgan las Cortes Superiores, por razones de mal diseño del sistema de recursos del Código Procesal Penal. Yo con ese diagnóstico estoy de acuerdo. De lo que no estoy seguro a este respecto es que este sea un tema de agenda corta, que una sola regla pueda solucionar los problemas que tenemos a este respecto. No estoy seguro si es que la regla es la adecuada, y tal vez el profesor Medina puede decir algo más concreto a este respecto, o si va a producir más problemas de los que ya produce el sistema de recursos del Código Procesal Penal. Sí creo que como parte de una agenda larga es una cuestión importante mirar el sistema de recursos, porque efectivamente funciona muy mal y en ocasiones produce duplicidades innecesarias. Segunda cuestión que hace, y esta es algo que yo celebro, es que introduce una regla de procurador común para los querellantes. Es decir, en casos grandes, sobre todo en que haya muchos querellantes, el juez puede obligar a las partes a que nombren un solo abogado para efectos de evitar que las audiencias sean con 15 personas distintas haciendo uso de la palabra, que es un problema muy importante en los casos grandes del sistema chileno. Como regla de agenda corta me parece bien. Esto es algo que apoyaría, sin duda. Sí creo que el tema de los querellantes, de las querellas en particular, también amerita una mirada de agenda larga. Creo que los querellantes es una figura demasiado importante, excesivamente importante en el derecho penal chileno que uno debería tratar de regular de mejor modo. Pero como agenda corta me parece bien lo que está en el proyecto. Tercer problema que trata es cómo hacer los procedimientos más eficaces en relación con la producción de información contenida en documentos. Quienes han seguido las polémicas respecto a juicios, delitos económicos que vimos en esta comisión hace algún tiempo,
pueden ver que en ocasiones toman formas que son derechamente absurdas, ¿no? Años, literalmente años. En el caso de SQM se calculan 11 años de lectura de documentos, leyendo no solo información relevante, sino el número de la factura, quién lo emitió, RUT, etc. Eso no tiene ningún sentido si es que en realidad la orientación de un juicio es producir convicción en juez. El proyecto lo hace introduciendo una pequeña regla que dice que no necesariamente tienen que leerse todos los documentos, sino que el juez puede enviar a que algunos no sean leídos y estén a disposición de todas las partes. Como agenda corta, me parece bien, sí creo que para efectos de romper con estas estructuras rituales de los tribunales, uno necesita una agenda larga, algo un poco más intenso en la regulación de cómo se produce la evidencia en los juicios orales, específicamente los juicios orales. Algo discutimos en estos delitos económicos y yo creo que es importante que esta sea una agenda que se retoma, no solo para delitos económicos, sino en general, en el funcionamiento del sistema procesal chileno. Esto es algo que funciona muy mal en la práctica. Tercer punto que toca, cambia en algo la regla de aplicación del procedimiento abreviado. Ustedes sabrán, Presidenta, actualmente en general, procedimiento abreviado, es decir, reconocimiento de participación en los hechos a cambio de que se aplique un procedimiento más corto que tiene lugar ante el propio juez de garantía, solo se permite en procesos en cuya pena llega hasta los 5 años. Pensando que en Chile la regla es que las penas de 5 años son penas que no se imponen como pena de cárcel. La legislación de los últimos 10 años cambió esta situación en 2 ámbitos distintos. Delitos contra la propiedad lo permite hasta los 10 años, y en ese sentido permite que se impongan en estos ámbitos penas de cárcel y en delitos de control de armas. Y lo que propone la modificación es generalizar esta regla. Yo creo que cualquier cosa que uno opine respecto a cuál es la extensión adecuada del procedimiento abreviado en relación con la cuantía de las penas que arriesga el condenado, el imputado, lo que no se justifica es tener regímenes distintos. Entonces, en ese sentido, bueno, pasar al régimen de la ley 20.931, de la ley de agenda corta, yo creo que es medio injustificable que no sea así. No tiene mucho sentido por qué en propiedades distintas a otros ámbitos. En ese sentido me parece bien, tengo dudas de cuáles van a ser los efectos, esto es una cuestión súper compleja, pero en este momento creo que no es muy presentable tener sistemas diferenciados a este respecto. Tercera cosa, penúltima cosa que hace es que suspende las suspensiones condicionales en cadena. No permite que a un caso al cual se le impuso suspensión condicional, luego el Ministerio Público imponga nuevamente suspensión condicional. Yo entiendo que esto es algo que en la práctica tiende a operar así, el hecho de que se especifique que parece en sí mismo malo. Sí hace referencia a los acuerdos reparatorios también esta regla, que yo creo que es un problema. El acuerdo reparatorio no es lo mismo que la suspensión condicional. El acuerdo reparatorio produce en algún sentido satisfacción respecto al hecho, y que no se puedan varias veces llegar a acuerdos reparatorios, no creo que tenga la misma relevancia que las suspensiones condicionales, que por lógica deben aplicarse una vez respecto a una persona. Por último, 2 cosas. Cooperación eficaz. La nueva regulación de esta ley introduce una regla de cooperación eficaz, y yo creo que quedó mejor logrado lo que hicimos en la ley de delitos económicos, el artículo 64. Entonces, para efectos de simplemente mejorar la regulación que hay respecto a la cooperación eficaz, que pasó soplado, pero pasó el control de constitucionalidad, replicaría más bien lo que hicimos en el artículo 64 de la ley de delitos económicos como agenda corta. Creo que es importante recordar que cooperación eficaz es una cuestión que también merece agenda larga, que es importante tener regulación de cómo se producen los acuerdos, cómo se traspasa información, qué resguardo se produce para el Ministerio Público y para la parte que traspasa la información. Eso, Presidenta. Mis comentarios en general van que creo que es una buena orientación en relación con el cambio que tuvo orientación el proyecto. Mantengo dudas con el tema de las penas sustitutivas, yo creo que eso es un problema como está siendo tratado. En el resto hay espacios de mejora y sobre todo creo que es importante complementarlo con una agenda más larga. Muchas gracias, profesor Willeman. Le damos la palabra entonces al profesor Gonzalo Medina. Sí. Profesor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los senadores presentes, al señor subsecretario, al personal de la comisión y a todos los demás invitados presentes. Señora Presidenta, como señaló el profesor Bascuñán, me quiero referir a algunos aspectos en cuestiones procesales que tiene el proyecto, compartiendo, yo diría, en líneas generales lo que el profesor Willeman ha señalado respecto a la orientación del proyecto, la necesidad de distintas miradas en algunas cuestiones. Ya aquí el profesor Willeman me lanzó el balón, me hago cargo del tema de protección a fiscales. Efectivamente, la idea de protección a fiscales es una idea razonable. Yo creo que tiene que existir medidas que puedan aparecer ahí, pero y la resolución además parece que es apelable, con lo cual uno debería esperar una fundamentación suficiente de la decisión. El problema que hay ahí, el único, es que
el problema de la regla es qué pasa si soy perseguido por un fiscal respecto del cual el imputado o perseguido tiene algún conflicto de interés. Cuestión que entiendo que no podría, bajo esta intención, supuesto de reserva, no podría manifestarse de alguna manera, con quien ha tenido algún negocio, alguna operación, una relación de algún estilo. Por desgracia, esas cosas son muy extraordinarias, pero han habido casos en Chile, en contextos de criminalidad organizada, de fiscales que han comprado automóviles pertenecientes a gente perteneciente a bandas. O sea, hay ahí, lamentamos, pero esa es la historia, únicamente de las cuestiones que han llegado a suceder en nuestro país. Y entonces ahí tiene que estar, lo único que uno debería pedir es que fuera una resolución especialmente fundada y excepcional, pero obviamente la medida de protección a fiscales tiene que existir. Con la idea de procurador común, yo tiendo a coincidir con el profesor Bilenman, creo que tiene algunos problemas de redacción. En todo caso, la norma, para diferenciar en aquellos casos en que puede haber en que podría haber excepción al procurador común, porque se habla únicamente que uno podría excepcionarse en los casos en que uno tenga una calificación jurídica distinta o pretensiones civiles distintas, pero hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, en grupos, y esto ha pasado en casos de estafas masivas, en que algunos querellantes buscan la condena en un procedimiento abreviado y que el tribunal resuelva libremente sobre la imposición de penas sustitutivas, y otros querellantes prefieren ir a oponerse derechamente al otorgamiento de penas sustitutivas. Con lo cual, la pura cuestión de calificación jurídica no es la única relevancia discrepante que puede existir entre las figuras de querellante ahí, ni tampoco la pura cuestión civil, sino que la pretensión punitiva en cuanto al quantum y modo de cumplimiento de la pena puede ser una cuestión que podría justificar en algunos casos la ruptura de la idea, muy necesaria por cierto, del procurador común. Así que esa norma podría requerir algunos ajustes para que tuviera un mejor funcionamiento en la práctica. En el orden que está el proyecto, yo diría que es muy, muy problemática la norma del 141 bis de sustitución de medidas cautelares en caso de fuga, de peligro de fuga, que establece una regla que es problemática en varios sentidos. ¿Te recuerdan? Esa regla se refiere a los siguientes casos: en que una persona citada a una audiencia judicial no comparece, se despacha orden de detención y llega detenida compareciendo a la audiencia, y entonces el tribunal, sin debate, cuestión que ya es compleja y creo que puede tener problemas incluso de constitucionalidad, sin debate debe dictar automáticamente la prisión preventiva. Yo creo que ese caso es absolutamente excesivo. La experiencia práctica dice que eso abarcaría sin más muchos casos muy problemáticos y que yo creo que no están en el espíritu del contexto de esta regulación. Estoy hablando de gente que es desapercibida, eventualmente, ustedes saben, la investigación del Ministerio Público, por desgracia, pueden tomar a veces mucho más de los 2 años que la ley establece. Entonces, cuando se les cita eventualmente, años después, la persona justo es detenida, no citada válidamente, no aparece, se encuentra fuera del país. Cuando viene llegando de nuevo al aeropuerto, estoy pensando en casos concretos que me ha tocado vivir, y viene llegando, no sé, el gerente de una empresa al aeropuerto, lo toman detenido, lo llevan a la audiencia del tribunal con un delito que merece a veces, no sé, 61 días de cárcel, y la regla establece que el juez no tiene alternativa más que alguna que, sin preguntarle a nadie, dejarlo en prisión preventiva. Pareciera ser una regla excesiva. Yo creo que la inexistencia de debate y la automaticidad de la prisión preventiva es algo complejo. Y los otros 2 casos que plantea la misma disposición, que se refieren a aquellos casos en que se hubiera dictado una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo, sea en procedimiento simplificado o ordinario, la verdad es que también establece que el tribunal deberá decretar automáticamente la prisión preventiva. En la mayoría de esos casos, existiendo aún recursos pendientes, por cierto, ese es el problema que hay ahí. En la mayoría de esos casos, la Fiscalía ya está haciendo uso de la argumentación del peligro de fuga para solicitarse al tribunal oral o al mismo tribunal de garantía la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. No veo que ahí tengamos un problema real que haya que solucionar por medio de la introducción de una excepción legal al criterio de no deliberación del juez. Además, la idea que se decrete sin deliberación es una cuestión muy, muy, por así decirlo, ajena
a los principios con los cuales funciona toda la mecánica del proceso penal en Chile. Hay normas sobre también restricciones a la aplicación del principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento que mencionaba el profesor Wilhelman. La verdad es que eso está regulado hoy por hoy en la práctica del Ministerio Público, y yo no sé si existe tampoco la necesidad de establecer una norma legal de control de eso. Yo creo que es sano que la Fiscalía, como titular constitucional de la acción de persecución penal, disponga de esos mecanismos que permiten además descongestionar un sistema que está altamente congestionado y resulta altamente ineficiente en algunas partes, generar trabas rígidas, legales, a los mecanismos de descongestión del sistema es una cuestión que yo creo que puede traer también consecuencias nocivas a largo plazo en el funcionamiento del mismo. Se introduce una extensa regulación del Tribunal de Tratamiento de Drogas con una modificación significativa. Yo creo que yo tengo una muy mala opinión de los tribunales de tratamiento de drogas en general, y es una desconfianza sobre la idea de justicia terapéutica y la capacidad de un sistema como el nuestro para hacerse cargo de justicia terapéutica, pero en la práctica funcionan, y funcionaban muy mal porque estaban aplicados a casos que eran de bagatela, sobre hasta penas hasta 3 años. La verdad es que eran puros casos de bagatela que no tenían mucha relevancia en el sistema. Yo creo que es meterlo un poco a forzado, pero creo que es un avance que por lo menos ahora sean los casos susceptibles del Tribunal de Tratamiento de Drogas y consumo problemático de alcohol hasta 5 años de la pena que arriesga la persona. Creo que eso va a abarcar los casos reales que uno encuentra de conexión entre consumo problemático de drogas y alcohol y criminalidad, y el intento de alguna manera solucionar el problema definitivamente y evitar reincidencia a través de este mecanismo. Así que yo creo que es una modificación que en ese sentido es bienvenida. Me sumo a las palabras de Javier Wilhelman en materia de cooperación eficaz. Hay un par de normas sobre comparecencia de la víctima, tanto en juicio como en procedimiento para vía telemática. Yo no logro ver la necesidad de eso está suficientemente regulado hoy día. Lo único que introduce la norma es que el juez no está facultado para permitir que la víctima pueda comparecer de manera telemática, así como lo puede hacer con diversos intervinientes, como no funciona en las audiencias de juicio actualmente, sino que le coloca una norma imperativa. Deberá, en todo caso, hacerlo. La verdad es que no veo una mayor justificación. Yo, por lo menos en mi experiencia, la práctica de los tribunales es absolutamente deferente con las víctimas, y yo casi no conozco casos, por lo menos, de oposición de alguien a que una víctima pueda comparecer de manera telemática. No veo que ahí haya un problema real que se esté solucionando. Hay algunas cuestiones que sobre convenciones probatorias, que con un pequeño incentivo a un beneficio en la celebración de convenciones probatorias. Esta es una regla que no creo que genere ningún daño su introducción, pero veo complejo que vaya a propiciar una especie de explosión de convenciones probatorias en sede judicial, pero no veo que la regla sea mayormente problemática. Y sí me parece que la regla de testigo hostil es una regla sensata, la regla nueva de poder tratar ciertos testigos bajo el régimen de preguntas sugestivas o inductivas. Creo que es una regla muy sensata. En materia de introducción documental no puedo sino coincidir con el profesor Wilhelman en términos de que efectivamente hay un problema más mayor sobre la producción de pruebas en juicio, que esta norma, claro, en algo contribuye. Yo creo de todas maneras, conociendo la práctica judicial, que es una norma, porque dice simplemente se acompañará a la prueba documental, como muchas cosas en el papel suena muy bien. Mire cómo despeja esto. Yo creo que eso debería llegar reforzado con una obligación de la parte que la presenta la prueba así, de indicar, señalar qué partes de la prueba documental incorporada son las que pretende que valore el tribunal. De otra manera, no veo en la operatoria de los tribunales orales, por ejemplo, leyendo mamotretos de 600 páginas. O sea, no lo veo como real. O sea, entiendo el sentido de la norma, pero bajemos un poco a la operatoria real judicial de los tribunales. Eso no va a pasar porque lo diga el artículo. Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo mayor
en la indicación de cuáles son las partes relevantes de la prueba documental. Esa norma es correcta, pero puede perfeccionarse de todas maneras. Y yo diría que problemática me resulta particularmente la norma sobre lectura de declaraciones de imputados rebeldes, que pretende eliminar una cuestión que es una restricción básica al día de hoy, que es que la lectura de la declaración del imputado o el coimputado rebelde lo haya sido ante un juez de garantía, para decirlo simplemente prestada en cualquier sede. O sea, eso lesiona derecho a defensa, derecho a guardar silencio. Hay una serie de cuestiones por ahí y que tiene el problema de una práctica que a veces existe en tribunales que es muy, muy, muy mala, que es que en vez de declarar las personas, declaran personas que han escuchado lo que las personas han declarado. Entonces al final terminamos en un juicio de puros testigos que van dando cuenta de lo que otros han dicho, y eso es un problema de la calidad probatoria que se soluciona razonablemente en el sistema actual con la declaración ante juez de garantía. Yo creo que es una norma que es problemática y que no debería tener una aprobación, si me lo permiten recomendar. Por último, quisiera referirme brevemente a tres cosas. Uno, la modificación del procedimiento simplificado es compleja. La idea de que no sea la aplicación de reglas de procedimiento simplificado, esto es, para cuestiones de más simple trámite, no sea la pena en concreto requerida por el Ministerio Público, sino que sea la pena legalmente asignada, yo creo que de nuevo va a provocar más congestión y más problemas de funcionamiento en el sistema que se someta a las reglas de ese procedimiento, aquellas cuestiones que van a probablemente terminar con esa pena. Consideren ustedes también que la tasa de procedimientos simplificados efectivos es muy baja. La mayoría de los procedimientos simplificados son todos con reconocimiento de responsabilidad. O sea, en la práctica funcionan como un símil del procedimiento abreviado. En reglas de procedimiento abreviado, a mí me parece bien el aumento, o sea, hasta los 10 años, con la rebaja en 2 grados que puede otorgarse eventualmente como regla. Me cuesta entender diversas modificaciones a la audiencia del procedimiento abreviado, en que se introduce una mecánica muy extraña, en que las partes llegan a un acuerdo, se presenta, el juez evalúa, rechaza, los manda a conversar de nuevo, les propone otra calificación, ven si llegan. Es toda una mecánica que pareciera ser muy ajena al funcionamiento práctico del sistema, donde habitualmente en los procedimientos abreviados hay una conversación previa entre fiscalía y eventualmente condenado, en las cuales los términos de los procedimientos llegan más o menos ya conversados. Entonces, todo está, por así decirlo, puesta en escena del juez en la misma audiencia, mandándolos a conversar de nuevo, la veo como muy desadaptada de la práctica del funcionamiento del sistema penal, y no creo que introduzca ninguna mejora en ese sentido, así como tampoco la especificación de razones de absolución que están eventualmente en la sentencia abreviado. Las reglas de falta de responsabilidad están establecidas en la ley y no veo que tenga que explicitarse al momento de regular la toma de decisión del juez en el procedimiento abreviado de absolución. Y las últimas dos cosas que hago referencia: uno, me parece altamente problemática en materia de recursos la modificación del artículo 385, que permite que en recursos por errónea aplicación del derecho, esto es 373 letra B del Código Procesal Penal, sin más el tribunal que conoce el recurso de nulidad pueda dictar una sentencia de reemplazo en perjuicio del condenado. Es una cuestión que hoy por hoy está prescrita en Chile, que está proscrita en diversos ordenamientos jurídicos, que tiene un problema con la regla del doble conforme, y eso nos genera problemas actualmente a efectos de convenciones internacionales en materia de derechos en el proceso penal. Y además me da la sensación, esta es la sensación que uno tiene cuando lee ahí, lo que estaría detrás es la intención del Ministerio Público de tener algo así como una especie de apelación encubierta. Esto es por vía únicamente de un recurso de nulidad, pues bien que la Corte de Apelaciones finalmente tenga la facultad de revisar el asunto entero y dictar una sentencia totalmente distinta en un u otro sentido. Yo creo que no es demasiado, con todo mi aprecio para don Ignacio y todo el Ministerio Público que está ahí, por cierto, pedirle a los fiscales que, bueno, si se han obtenido una sentencia que no les parece favorable, que la sede para obtener sentencias condenatorias en mejores términos es el juicio oral en lo penal. O sea, así está estructurado
nuestro sistema la validación del juicio condenatorio, la legitimación procedimental por medio de la sentencia en juicio oral en lo penal, es una cuestión que perdería validez y tendríamos un retroceso a un sistema en el cual habría una revisión total probable de los antecedentes en materia de por vía de recurso de nulidad con esto. Y por último, simplemente, no tengo tiempo para referirme más en detalle, pero las reglas de ley 18.216 son problemáticas. Yo creo que es una ley que tiene, entre otras funciones, la reinserción, la desaparición de las reglas de pena mixta, la limitación de la libertad vigilada intensiva solamente a 3 años, son reglas problemáticas, si es que uno pretende que la 18.216 tenga algún sentido rehabilitatorio, y la proscripción de las penas sustitutivas para todo extranjero es una cuestión, por decir, altamente problemática, desde el minuto en que uno se fija en que los extranjeros condenados son de todo el estilo. O sea, simplemente para referirle, pero no es raro verlo, gerentes ejecutivos de empresas extranjeros radicados en Chile con manejo en estado de ebriedad. Entonces, claro, al chileno que nos veían la primera vez manejando en estado de ebriedad, bueno, a uno le quitan la licencia por 2 años y lo mandan con una pena remitida probablemente. Pero si el ejecutivo de una empresa extranjera en Chile manejando por primera vez, bueno, entonces ese se va a cumplir la pena privativa de libertad en su totalidad. O sea, la regla no distingue nada, simplemente la pura calidad de extranjero automáticamente implica la no procedencia de pena sustitutiva. Y claro, si el objetivo de la comisión es reforzar la lucha sobre ciertas formas o expresiones de criminalidad que uno pueda detectar que han aparecido en el país, uno podría encontrar algún sentido a eso, pero eso entonces uno se refiere a los delitos. Aplicarlo a una categoría de sujetos solamente por ser extranjero y privarlos de las penas sustitutivas pareciera desconocer en buena parte la situación de todos los extranjeros que viven en Chile, que desempeñan trabajos normales, de alto perfil en algunos casos, gerentes de grandes empresas, etcétera, que van a entender que en Chile, bueno, a la primera, cualquier detallito, por así decirlo, un manejo en estado de ebriedad, bueno, esto aquí en Chile, la cosa es draconiana, tú eres extranjero, y solo por eso te vas a ir a cumplir la pena efectivamente. Me pareciera que hay una cuestión que mirar más profundamente, y que la ley 18.216 requiere una mirada un poquito más profunda que soluciones tan rápidas como esa. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, profesor Medina, por su exposición. Estimado profesor Bascuñán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Dada la naturaleza discreta, como decía el profesor Willeman, es decir, fragmentaria de las modificaciones que introduce el proyecto en distintos cuerpos legales, tiene sentido también hacer una observación, un conjunto de observaciones restringidas a ciertos grupos de reglas que son los que, a mi juicio, merecen, desde un punto de vista de derecho penal sustantivo, alguna observación crítica o constructiva. Déjeme partir por el nuevo artículo 69 ter, que se quiere introducir en el Código Penal para destacar la relevancia de las 3 agravantes relacionadas con la idea de la reincidencia. Como bien expuso el profesor Willeman, lo que en un principio parecía ser una trastocación completa del título 4 del libro primero del Código Penal, termina siendo una regla sencilla que sigue el modelo recientemente introducido por la ley 21.483 en el Código Penal con el 69 bis. Y eso, claro, es digno de ser reconocido como, por decirlo así, como el abandono de una empresa temeraria de transformación del completo sistema de determinación judicial de la pena por una consideración específica que realza desde el punto de vista del legislador la importancia que tienen estas situaciones de reincidencia. Ahora, si se quiere abordar el problema de la reincidencia, es razonable, como exponía el profesor Willeman, establecer una regulación especial a ese respecto, cuyo lugar natural sería algo así como un artículo 73 bis, o sea, justo antes de la regla sobre concurso, una última regla sobre determinación judicial de la pena,
que estuviera dedicada a la reincidencia y que se refiriera a todos los casos previos, que son penas indivisibles, penas divisibles, penas de multa. Y entonces estableciera un régimen que se refiriera al impacto o al estatus del reincidente con una definición de la reincidencia respecto de todas las reglas precedentes. Esa sería una posibilidad de regulación. Y a esa regla, 73 bis, no podría referirse cualquier otro cuerpo legal, particularmente la ley 18.216, de sustitución de pena, para el estatuto de la reincidencia. Si no se sigue ese camino, es importante, señora presidenta, hacer ver dos cosas. En primer lugar, que la ley 21.483 equivocó el lugar sistemático de la regla que introdujo. Esto parece ser una nimiedad, pero tiene importancia práctica. El Código Penal tiene una lógica de árbol de decisión a partir del artículo 65, en que va señalando la clase de pena que se trata y los efectos que produce la concurrencia la falta de concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, o la concurrencia de una o más atenuantes, o la concurrencia de una o más agravantes. En este orden de reglas, señora presidenta, 69 es naturalmente el último artículo, porque es el que se refiere a la situación final en la que el juez se encuentra. Después de aplicar todas las reglas, el juez usualmente se encuentra con un tramo, es decir, se encuentra con una pena que es un grado de una pena divisible, o un par de grados de una pena divisible, o parte de un grado de una pena divisible, pero siempre es con una determinada extensión de tiempo. Y sobre esa extensión de tiempo, que es un tramo, un marco, el juez tiene que tomar una decisión puntual. Y el 69 se refiere a la decisión puntual. Por eso el 69 es el último artículo de las penas privativas o restrictivas de libertad. Y luego viene el artículo que se refiere a la multa. Un 69 bis o ter no tiene ningún sentido en este orden. Si algo se quiere introducir, tiene que ser un artículo 68 ter o quater, ¿no? Porque al final siempre lo último que el juez toma, con lo que se queda, es con la situación del 69. Y en este contexto, señora presidenta, podría ser una ocasión propicia para dar al 69, al artículo 69, una buena regulación, ¿no? Este 69, que es la última regla que el juez toma en consideración, lo que tiene que aplicar, es la regla que le dice, mire, del tramo que a usted le queda, aplicando todas las reglas anteriores, usted tiene que fijar una pena puntual. Para fijar una pena puntual, ¿no?, lo razonable sería darle criterio general. Primero, culpabilidad, la intensidad de la culpabilidad del condenado, que falta en el 69. Segundo, el mal que importa el delito. No es el mal que el delito produce como un resultado, porque hay delitos de mera actividad que no producen resultado, pero que son apreciables como un mal en sí mismo. Y por lo tanto es el mal que importa el delito y no el mal que el delito produce. Y desde luego la entidad y cuantía de las circunstancias que concurren. Y si se quiere mantener la regla de la ley 21.483, también la calidad de la víctima puede ser relevante en esta consideración. Y en este contexto, que admite una mejor redacción para dar una mejor orientación, una orientación completa al tribunal, podría pensarse, señora presidenta, en introducir una innovación muy importante que viene en los proyectos que es muy precisa, y que es que si el juez no quiere dar razones para fijar la pena puntual dentro de este tramo que le queda después de aplicar todas las demás reglas, entonces tiene que fijarla en el punto medio. Si no, por supuesto puede fijarla sobre el punto medio o bajo el punto medio. Puede fijarla en el mínimo, puede fijarla en el máximo del tramo que le queda después de aplicar todas las reglas. Pero si no da razones, que la fije en el punto medio, porque eso es lo que corresponde más bien a la consideración del legislador y no siempre en el punto mínimo por consideración puramente automática. Esa es la regla del artículo 73 del anteproyecto del 2018, que perfectamente se puede pensar en introducir como artículo 69 en una redacción, ¿no?, que le dé todas las orientaciones que el tribunal necesita, y eso es coincidente con la lógica del proyecto. Ahora, si se quiere dotar de peso específico a ciertas agravantes, como lo hace la ley 21.483 con la agravante que ella introdujo en el número 22 del artículo 12, hay que tener presente, señora presidenta, que dotar de importancia antes del 69 significa declarar incompensable
en el régimen del Código Penal. Es decir, que las circunstancias atenuantes no producen un efecto de compensar esta circunstancia agravante, sino que esta circunstancia agravante, por decirlo así, se la aísla del sistema de compensación y se la hace producir este efecto por sí sola. Y eso puede ser criminológicamente infundado, o también puede contradecir cuestiones que son cardinales del Código Penal. Déjeme poner un ejemplo en relación con la ley 21.483, que lo hizo así, ¿no? Al introducir su artículo 69 bis, la ley 21.483 independizó la calidad de la víctima como una circunstancia agravante que producía este efecto. Menor de 18 años. Pero ¿qué pasa? Y uno piensa inmediatamente que si la víctima es una persona especialmente vulnerable porque es un menor de edad, en fin, o porque está en la situación de vulnerabilidad, lo que hay detrás de esta idea es que se trata de un delito que demuestra una alevosía especial, y respecto de eso entonces se produce esta consideración. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una situación de legítima defensa incompleta respecto de un agresor ilegítimo de 17 años? O sea, tiene sentido que quien se defiende de una agresión ilegítima de una persona de 17 años y incurre en exceso en esa legítima defensa, y por eso no es una legítima defensa completa, no está exento, pero tiene la atenuante del 11 número 1, no pueda, digamos, tomar en consideración esa atenuante, y esa atenuante incluso le puede producir un efecto muy favorable por el artículo 73, sino que por el hecho de ser una persona menor de 18 años, independientemente de las circunstancias concretas de la situación del hecho, tenga que aplicarse esta hiperagravante que fue introducida por el artículo 21.483. El proyecto combina, o sea, compensa el efecto hiperagravante de las condiciones de reincidencia con la cooperación eficaz. Si hay cooperación eficaz, entonces no se produce ese efecto. Con lo cual lo que está es favoreciendo la cooperación eficaz. Pero uno perfectamente podría pensar también en el hecho de que si se dan situaciones de eximentes incompletas, la idea criminológica que está detrás de la reincidencia, que es básicamente una persona que ha tomado una decisión o que está tomando una decisión de carrera criminal respecto de la cual las reglas generales no son suficiente prevención especial, si esa persona que ha cometido antes un delito, pero por estar en una situación de eximente incompleta, comete un nuevo delito, bueno, respecto de esa persona tampoco se aplica la idea criminológica de que las reglas, las consideraciones de prevención especial generales no son suficientes respecto de él. Entonces, aislar la agravante respecto de las atenuantes, primero no produce este efecto de disociarla de decisiones fundamentales del sistema, que es que en situaciones de eximentes incompleta, por definición, la gravedad del hecho o la intensidad de la culpabilidad es menor, y eso no se va a tomar en consideración, o que pudieran darse circunstancias atenuantes que por el hecho de concurrir hicieran que la razón criminológica de la aplicación del agravante no se diera. Y entonces es muy complicado esto de aislar circunstancias agravantes para producir este efecto antes del 69. Por ejemplo, en el caso de lo que es reincidencia, si se decidiera mantener, uno podría pensar que en realidad lo que el legislador está pensando es una situación en la cual no hay atenuantes. Porque si uno lee las atenuantes del artículo 11, uno ve que cada una de esas atenuantes, si concurre, desautoriza la idea criminológica de la falta de prevención, de efecto de prevención especial de la regla general. Y entonces uno diría, bueno, lo que el legislador realmente está pensando es que si se dan estas agravantes y no concurren atenuantes, entonces lo que es facultativo según las reglas generales debería ser obligatorio para el tribunal según esta regla especial. Entonces ahí uno tiene una regla construida sin el problema de desacoplar la consideración de las atenuantes como compensación de las agravantes. Eso en términos generales es lo que se refiere a esta modificación. En segundo lugar, señora presidenta, esto está en las páginas 1 y 2 del comparado. En segundo lugar, el proyecto consultaba una modificación de las penas de los delitos de lesión. La Comisión de Seguridad decidió prescindir de esas modificaciones. Mi impresión es que la razón de la Comisión de Seguridad es que la agravación muy moderada de las penas asignadas a los delitos de lesiones por el Código Penal no se encontraba con una relación directa con la idea matriz del proyecto. Si la Comisión de Constitución comparte esa consideración,
Entonces, yo no puedo sino estar de acuerdo. En rigor, no se encuentra directamente relacionada con la idea matriz del proyecto. No obstante, quisiera hacer presente que la medida de la pena de los delitos de lesiones no satisface cabalmente la idea de que existe un continuo en la gravedad de la lesión medida por el resultado. Es una manera de medir la gravedad de la lesión, pero medida por el resultado incapacitante de la acción de la víctima, o sea, de su capacidad de actuar, que es un criterio de medición de la gravedad del delito, ¿no? Uno perfectamente entiende que hay un continuo de la gravedad, desde la gravedad menor hasta la gravedad máxima. Sin embargo, el régimen de pena tiene un salto de una solución de continuidad en el presidio menor en su grado máximo. Esa pena no es aplicable a los delitos de lesión. O sea, el presidio menor en su grado mínimo, 399, presidio menor en su grado medio, 397, número 2, y luego salta a presidio mayor en su grado mínimo, 397, número 1. Y entonces se produce una solución de continuidad que hace que los casos no permitan, el esquema de pena no permita responder con cordura penológica a este continuo de gravedad de resultado que en la práctica demuestran las lesiones. Las propuestas que el proyecto hacía en esta materia establecían un régimen de continuidad en las escalas de pena entre las lesiones menos graves, las lesiones simplemente graves y las lesiones gravísimas, que permitían acoplar, por decirlo así, el continuo penológico al continuo de la gravedad de constatación médica. Así que si la Comisión considera que esa es una buena razón para reintroducir esa regla, yo recomendaría hacerlo, porque resuelve un problema efectivo de incongruencia penológica del Código con la propia naturaleza del delito. En la página 58 del comparado, señor presidente, está la regulación de la atenuante de cooperación eficaz. Los profesores Wilhelman y Medina ya se han referido a ella. Yo estoy de acuerdo con sus consideraciones. Quisiera hacer valer dos observaciones muy precisas. Para que esta atenuante sea efectiva, primero es indispensable que asegure al destinatario un efecto penológico. No puede ser un efecto penológico que quede entregada a una apreciación prudencial del tribunal y que sea una atenuación facultativa por parte del tribunal. Por último, que haya un margen de atenuación imperativo impuesto por la ley y un margen de atenuación supererogatoria, si usted quiere, que sea facultativo. Pero tiene que haber un margen de atenuación que sea imperativamente impuesto por la ley. De otro modo, la atenuante de cooperación no resulta ser eficiente en la oferta que se le hace al imputado para que coopere con la investigación. Y por lo mismo, el punto de referencia de la atenuación tiene que ser la pena legal y no la pena judicialmente determinada. No tiene mucho sentido pensar primero no tiene un sentido interno en la lógica del código, pensar en una regla que baje que pueda bajar 1 o 2 grados respecto de una pena puntual. Las penas bajan, las atenuantes bajan 1 o 2 grados respecto de las penas legales. Del grado superior lo bajan en 1 o 2 grados, no de una pena puntual determinada por un tribunal, y por lo tanto el efecto del atenuante por cooperación eficaz tiene que estar referido a la pena legal. Y después, entonces, se aplica el artículo 69 respecto de lo que quede como tramo al aplicar la pena de cooperación eficaz. Entonces, es indispensable dar una buena regulación a la cooperación eficaz para que sea efectiva la atenuante. También pensaría, en el sentido señalado por el profesor Williman, de que es indispensable otorgar al acuerdo entre el fiscal y el imputado relevancia específica para asegurar el efecto de la atenuante. De otro modo, se puede producir una práctica que sea incompatible con la finalidad perseguida por el legislador, que es dotar a esta atenuante de una eficacia importante. Y finalmente me quiero referir a las modificaciones que son introducidas en el régimen de pena sustitutiva. Estas son modificaciones que no proceden de la moción originaria, sino que proceden de una indicación que fue formulada durante la tramitación. Por lo tanto, señora presidenta, yo no tengo muy claro cuál es el fundamento
estas modificaciones que se introducen. Lo primero es que se excluyen, o sea, se eliminan, se derogan las reglas sobre reemplazo de pena sustitutiva y sobre pena mixta. Yo entiendo que no se trata de una institución que sea muy relevante en la práctica, entre otras razones porque se obtiene pena mixta a través de recursos de amparo y no a través de tramitación interna del sistema penitenciario, y porque las condiciones del reemplazo son condiciones que quizás no lo hagan particularmente interesante desde el punto de vista del beneficiario. Pero en la lógica del sistema es muy importante que exista la idea de una disminución paulatina de la afectación de los derechos fundamentales que trae consigo la ejecución de la pena. O sea que en la medida en que se van cumpliendo las penas, ya sea la pena privativa de libertad o la pena sustitutiva, se pueda ir ofreciendo una disminución de la afectación de los derechos fundamentales. Esa es una idea que es demasiado importante desde un punto de vista, por decirlo así, de concepción del sistema y también de moralidad política, como para poder prescindir de ella de un plumazo, señora presidenta, sin alguna razón que avale la consideración de su prescindencia. Y finalmente, respecto de los extranjeros, no puedo sino adherir a la opinión del profesor Medina. No es posible, por razones de coherencia criminológica y también por razones de justicia, no es posible introducir una regulación que se desentienda de ciertos factores o ciertas variables, señora presidenta, que son extremadamente relevantes a la hora de tomar una decisión legislativa en relación con el trato que se da a quienes no son nacionales. Primero, si su presencia en el país es una presencia no legal o ilegal. No es lo mismo. El extranjero con admisión legal de su presencia en el país, que si tiene lo que tiene no es una residencia legal. En segundo lugar, si tiene o no tiene arraigo el que tiene residencia legal. Con una residencia legal con arraigo no puede ser tratada del mismo modo que una residencia ilegal. En tercer lugar, la clase de delito al cual está asociada la pena. No es lo mismo estar vinculado como extranjero a criminalidad organizada, particularmente peligrosa por su procedencia extranjera, como asociación ilícita, narcotráfico, trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, que cualquier delito común cometido por el extranjero. Y finalmente, tampoco es lo mismo si es un simple delito o si es un crimen el cometido por el extranjero. Y yo me atrevería a decir también que si el estatuto de reincidencia tiene limitaciones que están basadas en consideraciones criminológicas, también tiene que ser relevante para efectos del trato del extranjero. No es lo mismo un extranjero con residencia legal y arraigo que tiene una primera experiencia con el sistema penal chileno que un extranjero que aún teniendo residencia legal y arraigo, no obstante es un reincidente en el sentido que sea determinado por el Código Penal con reglas generales. Todas esas distinciones son distinciones indispensables de ser tomadas en consideración por la legislación si es que la legislación decide dar al extranjero un trato distinto que el nacional. Eso sería en términos generales, señora presidenta, los 4 grupos de normas, de disposiciones del proyecto que han merecido, a mi juicio, una intervención explícita tratándose de reglas sobre derecho penal sustantivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bascuñán, a usted también. Le solicitamos si fuera posible hacernos llegar a través de la Secretaría alguna minuta con las exposiciones para que podamos nosotros considerarlas, ¿no es cierto?, en nuestra eventual propuesta de indicaciones. Lo mismo recordarle al Ministerio Público que no nos ha hecho llegar su minuta de la última exposición que para nosotros es importante. No obstante que uno está atento a esto, siempre es bueno volver a leer, volver a escuchar lo que se nos ha dicho. Solicito la autorización de esta comisión para postergar 5 o 10 minutos para que ustedes puedan hacer las consultas y los profesores contestar. ¿Habría acuerdo para ello? Ofrezco entonces la palabra a los señores senadores para hacer las consultas que estimen pertinentes.
¿Ya? ¿No tiene consulta? Estimado senador Huanchumilla. Gracias, presidenta. Yo quería hacerle una consulta a los profesores porque me ha quedado claro el análisis que ellos hacen de este proyecto. Pero yo tenía una sola consulta respecto de la reincidencia. Y quería una opinión teórica sobre la reincidencia. ¿Qué significa la reincidencia? Pues yo entiendo que en la reincidencia no hay un elemento de culpabilidad en el reincidente. El reincidente es, por así decirlo, un tipo peligroso, pero el hecho que haya sido condenado por un delito, por la acción del Estado, esa persona cumplió la pena y cumplió, digamos, con lo que le dijeron los tribunales, y en consecuencia pagó su deuda con el Estado, entiendo yo, en el primer delito. Lo condenaron a tanta pena, la cumplió, y entonces él cumplió con el Estado en la retribución penal que le dieron por su conducta antijurídica y culpable. Y resulta que después comete otro delito y donde él no tiene ninguna culpabilidad, porque ese es un asunto pasado, pagado. Entonces la pregunta mía es de política criminal. ¿El Estado puede tener esa visión de condenar a una persona y agravarle la pena en el segundo delito en un hecho que ya es del pasado y cuya pena ya cumplió, digamos, este sujeto? Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Es castigarlo por su peligrosidad? Porque entiendo que no lo castigan por su culpabilidad, porque su primera culpabilidad la pagó. Entonces, ¿cuál es el rol de la reincidencia en el sistema de política criminal que tiene que tener el Estado respecto de los reincidentes? Una disquisición teórica más allá del funcionamiento de este artículo que se introdujo acá, 69 ter, más allá de eso. En teoría, ¿qué es la reincidencia y por qué el Estado debería, de nuevo, salvo creo yo que se tratara de un delito de la misma especie, digamos, no sé? Quería una opinión de los profesores sobre eso. Gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Bien, yo quisiera hacer una consulta muy sencilla. Creo que fue el profesor Medina, que dijo que tenía una muy mala opinión de cómo funcionaban los tribunales de droga. Quisiera saber si pudiera explicarlo un poquito más. Yo soy partidaria de esos tribunales, creo que efectivamente hasta el día de hoy no han funcionado con la idea que el legislador quería, pero siento que es básicamente más por los tribunales mismos, por la falta de lugares donde seguros, eficientes, donde pudiera, ¿no es cierto?, cambiarse esta pena por un tratamiento contra esa adicción, y básicamente también porque los pocos lugares que existen, me refiero básicamente en regiones, siempre las realidades son absolutamente distintas en la capital o en las grandes urbes que en regiones pequeñas o incluso regiones extremas, como la vía en que las personas adictas a la droga, por la facilidad del acceso a ello, y sobre todo bastante jóvenes, es alta, y luego no encuentran dónde poder obtener ayuda, ¿no es cierto?, más allá del Tribunal de Droga, y básicamente aún más deficientes son los lugares para tratamiento de droga para las mujeres. Los pocos que existen en regiones al menos son siempre para hombres. Entonces quisiera saber cuál era su visión y cómo cree que eso pudiera arreglarse, si es que desde su punto de vista cree que es posible ello. Gracias. Tienen la palabra los profesores, no sé en el orden que estime pertinente contestar.
¿Quieren voy yo, profesores? Profesor Vileman. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Solo diría que yo tengo buena opinión respecto al Tribunal de Tratamiento de Drogas como idea. No tengo idea cómo funciona en la práctica, en Chile en particular. Respecto a la reincidencia, la pregunta del senador Buenchumilla, yo creo que el senador Buenchumilla da en el blanco respecto a cuál es el margen de la discusión en cuestión. La reincidencia, cuánto se mira, la historia pasada del delincuente para efectos de ver cuál es la pena que se impone, es una cuestión que es discutida y que es discutida por las razones que usted ha dicho, senador. Es algo que mira historia pasada, no mira, si usted quiere, la culpabilidad por el delito que se comete concretamente, por lo mismo que tenga una visión, por así decir, más sancionatoria, más retributiva del sistema penal, va a tender a estar en contra, y que tenga una visión que está más vinculada con el sistema de control, que en los hechos es un sistema de control, va a tender a estar más abierto a considerar como relevante la reincidencia. Yo diría así dos cosas. Primero, es una cuestión de política criminal, ¿no? De preferencias, que no siempre son preferencias que sean demasiado claras desde las distintas personas, pero que está dentro del ámbito de lo discutible. Yo creo que cuando los penalistas se meten diciendo que hay solamente ciertos objetivos que pueden ser perseguidos y otros objetivos que no, o sea, hay algunos que están claramente excluidos, pero que solamente haya uno dominante que es el único que puede perseguirse, yo creo que eso es un error. Eso es una cuestión de cuál es el tipo de consideraciones que uno impulsa. Y control, yo creo que es una cuestión que evidentemente está vinculada al sistema penal y evidentemente es una cuestión relevante, otorgar seguridad. ¿Cómo lo otorga? Es una pregunta que es algo distinto. Y la segunda cosa que yo diría es que la reincidencia, además, es importante considerar cómo se conjuga en relación con las penas sustitutivas, con el régimen de penas sustitutivas. Tenga en cuenta, senador, que parte importante de las penas que se imponen son lo que en el derecho comparado se llaman probations, penas de personas que se ponen a prueba, ¿no? O sea, de que le dicen, a usted no se le va a aplicar la pena que en teoría dice el Código Penal, que siempre es una pena de cárcel en teoría en el Código Penal, sino que porque usted comete ahora este delito lo vamos a dejar en remisión condicional, vaya a firmar cada cierto tiempo. Como esa lógica de prueba de que la persona en realidad no era necesario que le fuera aplicado una pena de cárcel, tiende a ser limitada o eliminada por la reincidencia. Eso ya pasa en la ley 18.216. Entonces, por lo menos teniendo en cuenta que el sistema penal es muy dependiente de esas diferencias que son algo finas y no es tan, digamos, matemático el sistema penal como parece en el Código Penal, es que la reincidencia siempre se cuela por algún lado como una consideración relevante. Solo diría esas dos cosas. Es un problema de preferencia. Si usted tiene preferencias por un sistema más culpabilístico, va a mirar la reincidencia con sospecha. Si cree que es más bien algo que está vinculado a un sistema de control, pero que tiene límites culpabilísticos, va a mirarlo con menos sospecha. Y lo segundo es que tenga en consideración también cómo se relaciona con las penas sustitutivas. Gracias, profesor. Ahí voy a interrumpir un poco en este minuto, pero si uno tuviera esa tesis, ¿no es cierto?, lo planteado por el senador Buenchumilla respecto a la reincidencia, que dice, no, aquí no hay culpabilidad, es más de control, como efectivamente usted decía, bueno, entonces debiéramos desaparecer en esa misma lógica la atenuante de irreprochable conducta anterior, porque tampoco va en relación directa del delito que se cometió y por lo tanto la sanción que debe recibir, sino que es mirando la situación del imputado, delincuente, condenado, lo que esto quiera decir. Porque nada dice que porque tú no hayas cometido un delito antes, estás partiendo ahí, ¿no es cierto? Y si eso debe o no debe considerarse. Coincido con que efectivamente hay que ver cuál es el espíritu final o nuestro sistema penal hacia dónde va. Gracias, profesor Vileman. Profesor Medina o Bascuñán. Sí. O voy yo rápidamente con la inquietud suya, senadora, respecto a los tribunales de tratamiento de drogas, para hacerme cargo responsablemente de mis palabras. Sí, a ver, yo creo que todo el problema del Tribunal de Tratamiento de Drogas, era jefe de estudios nacional de la Defensoría Penal Pública cuando partió un poco el fenómeno del Tribunal de Tratamiento de Drogas, y eso se empezó a introducir con la institución de la suspensión condicional del procedimiento, que nunca estuvo pensada para esto. Y eso nos tuvo durante largos años, nos tiene todavía en la situación de que es aplicable solo a delitos que tienen hasta pena de 3 años. Y entonces lo que uno apreciaba en el funcionamiento práctico era una desconexión entre el consumo problemático de una sustancia y los delitos que eran imputados. O sea, yo tuve la oportunidad de ver algunos casos de tribunales de tratamiento de drogas en que bastaba comprobar que había algún consumo problemático y se había cometido algún delito para como
hacer alguna unión entre ellos sin que hubiera un nexo claro, como consumo problemático de marihuana y comportamiento violento, que está estudiado que no hay un nexo. La gente con marihuana que consume problemáticamente marihuana no se pone más violenta. Eso pasa, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Entonces, en algún minuto se ocupaba esta herramienta de manera descontextualizada. Yo creo que la solución del proyecto de ampliar el plazo de suspensión condicional a un plazo de 5 años soluciona en parte ese problema. Porque permite llegar a casos más relevantes. Pero si usted me pregunta los casos más dramáticos que uno ve habitualmente vinculados al consumo problemático de sustancias, por lo menos los que a mí me tocó ver durante los años en la Defensoría, son muchachos jóvenes consumidos en la pasta base, cometiendo delitos con penas de más de 5 años. O sea, y ahí es donde tenemos un problema, o sea, y una realidad dramática, muchachos que a duras penas podían contar lo que habían hecho, porque estaban tan mal que tienen un problema ahí. Yo creo que el proyecto va en la tendencia correcta, pero creo que va a depender un poco de los operadores también, empezar a encontrar los nexos razonables y no ocuparlo como un pretexto. Bueno, quiero sacarme este caso por suspensión condicional, el tipo consume mucho alcohol, cometió un fraude tributario, pues bien, suspensión condicional. O sea, creo que no, si llegamos a eso, que una de las cosas que yo tema de la operatoria práctica, el asunto se va a desvirtuar. Y a eso yo creo que quien puede solucionarlo de mejor manera, por cierto, el Ministerio Público, con guías claras y nítidas de aplicación de criterios, contrastabilidad y evaluación de aquello que hasta el minuto no existen, y que yo creo que esta podría ser una oportunidad para el Ministerio Público, a propósito de esta nueva regulación, de empezar a tener una práctica de elaborar guías que sean, por así decirlo, más concretas y más reales respecto a criterios de aplicación de la ley. Yo creo que son esos los temores que tengo, senadora, y es por eso que hago la prevención, pero creo que esto va, en principio, encaminado en el buen sentido. Muchas gracias, profesor. Profesor Bascuñán. Sí, sobre la pregunta del senador Buentemilla. Efectivamente hay detrás de la idea, o sea, en primer lugar que la legislación chilena, como recordará, usaba el concepto de reincidencia para referirse a la sucesión de comisión de delitos de la misma especie, no ser reincidente en el delito de la misma especie, y eso terminológicamente lo diferenciaba en la circunstancia del número 16, de la circunstancia del número 15 y del número 14. El número 14 tiene una explicación por decirlo así, de falta de eficiencia de la pena, porque es el delito que se comete ¿no? durante el quebrantamiento o durante el plazo en que se puede hacer efectivo la responsabilidad por quebrantamiento de condena, y es el 14, la 15 la que le genera el mayor problema a usted, que es el hecho de haber sido condenado por delito. Ahora, las tres circunstancias agravantes tienen un común denominador, que es el hecho de que se advierte que la experiencia de la condena no ha sido respecto del individuo suficientemente disuasiva en relación con el delito por el cual se lo está juzgando. O sea, es necesario que se haya dado esta experiencia de la condena, que se supone que el sistema produce respecto del condenado un efecto de prevención especial y que la comisión del delito demuestra que ese efecto no se produce. Por eso decía en la intervención que hay ciertas circunstancias atenuantes que, si concurren, ponen en tela de juicio esta idea de que la prevención especial no es efectiva respecto de él, porque esas circunstancias pueden demostrar que en la situación en que se comete el delito no está puesto en tela de juicio el efecto preventivo especial de la ley sobre él. Ahora, la idea que el senador expresa de pagarse la culpa, o sea, de extinguirse la responsabilidad penal por el cumplimiento de la pena, como decía el profesor Willeman, es efectivamente una idea retributiva, pero también es una idea importante, liberal, asociada al principio de lo que el derecho penal castiga, son la responsabilidad por los actos, ¿no? Y el derecho penal no es que simplemente esté enfrentando
por decirlo así, la mala disposición por carácter. Es un derecho penal de acto, no un derecho penal de autor. No hace una tipología de personas que tienen un diagnóstico de disposición delictual y eso lo desvía de un derecho penal garantista liberal. Pero el derecho penal, por lo menos, senador, en la regulación de la ejecución de la pena. El derecho penal no puede desentenderse de si en la experiencia biográfica del sujeto, ¿no?, la aplicación de las penas se ha demostrado o no, por lo menos la que lleva, se ha demostrado o no insuficiente como prevención especial individualizada respecto de él. Porque de eso es de lo que se trata la ejecución de la pena. ¿No? Si algún sentido tiene la ejecución de la pena específico, si se puede orientar la ejecución de la pena con algún criterio específico, es el efecto que produce sobre el condenado, la ejecución misma. Y por eso en la regulación de la ejecución, y estoy pensando en ley de pena sustitutiva, yo diría que es sencillamente irracional que el sistema se desentienda de la biografía del sujeto para tomar una decisión de acerca de cuál es la pena que desde ese punto de vista puede ser considerada efectiva o eficiente. Y aplique, por decirlo así, ciegamente la misma pena a la persona en virtud de su culpabilidad por el acto. Claro, la pregunta de si ese criterio además es suficientemente relevante para determinar la pena como circunstancia agravante es una pregunta adicional. Pero en todo caso, en el régimen de ejecución de la pena, yo diría que el Estado, que la garantía liberal del derecho penal del acto no puede hacer que el Estado sea irracionalmente ciego a cuál es la pena que corresponde aplicar, por supuesto, respetando la pena legal, no a la persona que tiene una biografía que demuestra que la experiencia previa lo ha vuelto, por decirlo así, insensible respecto de ciertas penas sustitutivas o de decisiones que a los demás, que para respecto de otras personas podrían ser suficientes. Y desde ese punto de vista, un estatuto de reincidencia, por lo menos, en la 18.216, con una buena definición de reincidencia desde un punto de vista criminológico, que no es culpabilidad, sin duda, a mí me parece indispensable. Sí se quiere tener una ejecución de la pena racional. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted. Agradecemos, ¿no es cierto?, al profesor Medina, al profesor Pigleman y, por supuesto, al profesor Bascuñán por sus tan claras exposiciones y disposición siempre tan atenta con esta comisión. Les recordamos que, por favor, nos hagan llegar sus minutas, que nos van a ser de mucho beneficio para el trabajo en esta semana de indicaciones que tenemos. Si quisieran proponernos indicaciones, serán muy bien recibidas también y acá se las entregaremos a los senadores si alguien las quiere firmar. Subsecretario, reitero los plazos. Hoy día, terminando esta sesión, se abre el plazo de indicaciones que estará vigente hasta el miércoles 16 a las 12 del día en la Secretaría de la Comisión. Y lunes 21, martes 22 y eventualmente miércoles 23, que es la fecha tope para despachar el proyecto con los plazos que nos puso la mesa. Quedan cordialmente invitados a los estimados profesores si nos quieren acompañar en esta discusión, en este estudio y análisis en particular de las indicaciones que se presenten al proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ignacio, también le acuerdo que nos haga llegar la minuta del Ministerio Público, por favor. Habiendo dado término al objeto materia de esta sesión, esta se levanta.